Por eso el lehendakari Ardanza decidió introducir en esa comisión un hombre de su máxima confianza. Y en la anterior reunión de la ejecutiva del PNV, las discrepancias llevaron a un claro enfrentamiento entre Eguíbar y el lehendakari. El líder de los nacionalistas vascos, Xabier Arzalluz, reconoce públicamente esas diferencias, pero prefieren no tomar partido por ninguna de las dos opciones enfrentadas. Precisamente hoy el ministro del Interior ha señalado que ETA seguirá buscando la división de los partidos y en ese sentido ha apuntado a la tregua de la banda terrorista como uno de los momentos más difíciles al hacer el balance de sus primeros 100 días. Era muy fácil la división de los partidos. Era muy fácil la división de nacionalistas y no nacionalistas. Era el escenario idóneo, ideal, la trampa en la que probablemente todos, yo creo que con una buena voluntad, pero que era muy fácil haber caído desde la perspectiva de los nacionalistas por un lado y los no nacionalistas por el otro. El ministro del Interior ha anunciado el estudio de medidas complementarias a la ley de videovigilancia que se aprobará en los próximos días para combatir el vandalismo callejero, un fenómeno que, según Mayor Oreja, se terminará volviendo contra la propia ETA. Mientras unos, como Mayor Oreja, hacen balance de sus primeros 100 días, otros podrían estar a punto de despedirse. Es el caso de Àlex Vidal Quadras, el presidente del PP de Cataluña, que ha viajado hoy a Madrid para hablar de su futuro, aunque tampoco esta vez ha sido recibido por Aznar. Su interlocutor ha sido el coordinador del PP, Ángel Acebes, pero ni uno ni otro han querido desvelar nada a la salida. Se supone que aún no hay decisión definitiva sobre si Vidal Quadras se presenta o no a la reelección. Y eso que falta menos de un mes para que se celebre el Congreso del PP de Cataluña. En la sede del PP de Cataluña han comenzado ya los preparativos de su congreso que se celebrará el 28 de este mes. Se está eligiendo local, eslogan y compromisarios. Falta el presidente. Àlex Vidal Quadras sigue teniendo defensores. Le consideran casi el inventor del PP catalán, acusan a Jordi Pujol de haber exigido su defenestración y temen por la pérdida de la auténtica esencia del partido en Cataluña. Pero somos un partido nacional que nos presentamos en todas las comunidades de España y por lo tanto con un mensaje único. Nuestro partido, que no es de corte federalista, no podría en ningún caso ofrecer a los ciudadanos un mensaje en el País Vasco, un mensaje en Cataluña, un mensaje en Andalucía, un mensaje en Aragón y así en cada una de las comunidades autónomas de España. Pero ya son mayoría los que creen que cada líder tiene su tiempo y que ya pasó el de Vidal Quadras, sobre todo si interfiere en el cumplimiento del objetivo principal del PP, gobernar España. ¿Contradicción ideológica? No, yo creo que un partido político tiene que adaptarse a las circunstancias, a los tiempos. En unos tiempos toca una cosa y en otros tiempos tocan otra. En este momento el Partido Popular gobierna en España, el presidente de España, José María Aznar. Hemos conseguido un buen pacto con los partidos nacionalistas y yo entiendo que eso es bueno para el país. Para esta nueva etapa en Cataluña se manejan dos nombres, el de Simó Pujol, hoy secretario general del PP en Cataluña, y el de Alberto Fernández Díaz, vicesecretario general del partido y concejal del Ayuntamiento de Barcelona. Renovación casi segura en el PP de Cataluña, muy relacionada con ese acercamiento entre Aznar y Pujol necesario, entre otras cosas, para que el gobierno pueda sacar adelante los presupuestos del año que viene. Los convergentes quieren que los pensionistas que cobran menos no tengan que pagar las 100 pesetas por receta, pero antes de cerrar ese asunto, mañana mismo el gobierno explicará lo del agujero de los socialistas del que tanto se ha hablado hoy en el Congreso. El Congreso ha sido hoy escenario de las contradicciones entre gobierno y oposición. El primero argumenta que el decreto era necesario para cubrir un agujero presupuestado de 721.000 millones de pesetas ocultado por los socialistas. Creo que el señor Borrell, que normalmente es una persona, un diputado valiente, yo creo que bastante presuntuoso de su gestión, pues tendrá ocasión cumplida, no sé cuándo, pero desde luego en estos días que vienen, de demostrar que esto es una añagaza del gobierno y no sencillamente una irregularidad, en cierta forma, cuando menos contable o de acción de gobierno por su parte, puesto que la partida más fundamental de ese agujero negro se corresponde a su gestión. Desde el PSOE lo niegan todo y afirman que el agujero es producto de la imaginación del PP y una justificación de sus actos. El agujero no existe, el agujero es mentira. La gestión presupuestaria del gobierno anterior está hecha conforme a la Ley General Presupuestaria, del informe de la Intervención General del Estado, que fue depositado aquí el pasado 30 de agosto y que he tenido ocasión de estudiar esta mañana. No se deriva en absoluto ninguna actuación irregular por parte del gobierno anterior
y lo único que pretende el Gobierno actual con ese aumento de los créditos presupuestarios es gastar más. Pero el Gobierno lo que intenta ahora es cuadrar las cuentas del próximo año. Aceptando una propuesta de Convergencia y Unió, habrá una tasa para la compra de medicamentos que no pagarán ni enfermos crónicos ni jubilados con menos de 50.000 pesetas de pensión. Los asuntos relativos al control del gasto farmacéutico continúan todavía estudiándose por parte del Gobierno y que desde luego hay pensiones en España que no pueden soportar el pago de farmacia. Los pensionistas son además motivo de preocupación de los parlamentarios. Estos debatirán en el Congreso las propuestas del Gobierno para desarrollar el Pacto de Toledo y ahorrar 80.000 millones de pesetas en el gasto en pensiones en el año 2000. Desde el Ministerio de Trabajo se puntualiza lo que puede ocurrir con los pensionistas y sus recetas y se avanza con bastantes días de antelación el dato del paro correspondiente al mes de agosto. Un dato con el que iniciamos el siguiente repaso. El número de parados registrados en las oficinas del INEM descendió en el mes de agosto en 27.000 personas según datos provisionales del Ministerio de Trabajo. El Gobierno ha destacado que estas cifras reflejan que se mantiene la tendencia de creación de empleo. El ministro de Industria ha garantizado que las privatizaciones se llevarán a cabo con transparencia y de forma pausada. Josep Piqué ha afirmado que la actual evolución de las empresas públicas tiene poco que ver con la decisión del Ejecutivo de privatizarlas y ha dicho confiar en que recuperarán la normalidad a medio plazo. El tráfico de las carreteras españolas durante julio y agosto ha concluido con un total de 680 accidentes con 806 víctimas mortales. Esto supone una disminución de los siniestros en carretera, con 58 accidentes y 91 muertos menos que el verano pasado. Casi 25.000 inmigrantes ilegales, la mitad de lo previsto, normalizarán su situación en España tras el proceso de regularización que acaba de finalizar. El 97% de los expedientes tramitados hasta ahora ha recibido una resolución favorable. Proceso de regularización de inmigrantes, lo que no significa que hayan terminado las situaciones peculiares. Hoy han sido detenidos cerca de 20 marroquíes que intentaban cruzar el estrecho y además en las últimas horas se ha localizado a 3 menores supuestamente argelinos abandonados por sus padres en el puerto de Alicante. Tienen entre 9 y 15 años y son hermanos. La policía portuaria los encontraba este fin de semana deambulando solos por los muelles de Alicante. El hecho de que hace 2 semanas se produjera un caso similar ha disparado la sospecha en los servicios sociales. Podría tratarse de un intento de conseguir para estos menores la nacionalidad española, algo que sin embargo no es posible con la ley en la mano. Si por lo que sea no se puede localizar el país de donde proviene el menor, no hay nadie que se haga cargo de él, entonces ya pasaríamos a hablar de una cédula de apátrida para ese menor. Las organizaciones que trabajan en la acogida de inmigrantes no comparten la alarma y piensan que estos casos de abandono se deben a otros factores. En el primer caso, cuando los padres vinieron a recoger a los niños, manifestaron que no habían encontrado billetes para todos. Puede ser ese caso, como puede ser el caso de que esta última familia, que no tengo ni idea, pero puede ocurrir que vive en una zona de Argelia, si es que son argelinos, muy conflictiva y no los quieran llevar por miedo. Se sabe que los padres de los 3 menores son argelinos y residen en Francia, poco más. Mientras se averigua el resto, la Generalitat Valenciana se ha hecho cargo de su tutela. Mientras en Jerusalén se da prácticamente como seguro que será mañana cuando se produzca ese previsto y anunciado encuentro entre Yasser Arafat y el primer ministro israelí, el primer ministro Netanyahu, las tropas de Saddam Hussein no se han retirado todavía del Kurdistán iraquí, o por lo menos no se han retirado lo suficiente como para recibir el beneplácito de Bill Clinton. Washington y la oposición iraquí han desmentido que las fuerzas de Saddam Hussein se hayan retirado de Arbil, después de que el pasado sábado lucharan hombro a hombro con una facción kurda para reconquistar la ciudad a otra facción rival. Según estas fuentes, unos 300 tanques iraquíes permanecen en la capital administrativa de esta región, sublevada desde el final de la Guerra del Golfo y que se encuentra bajo protección de Naciones Unidas. El ejército de Bagdad ha colocado miles de carteles de Saddam Hussein en los principales edificios, en los que ya ondea la bandera iraquí, según testigos locales. Esta información contrasta con la proporcionada por el gobierno de Turquía, país fronterizo con esta región por el norte. Ankara asegura que ya no quedan soldados iraquíes en Arbil. Basándose en esa supuesta retirada, la ministra de Exteriores turca ha pedido a Naciones Unidas que anule su decisión de congelar la resolución por la cual a Bagdad se le iba a permitir a partir de estas fechas exportar una cantidad limitada de crudo a cambio de ayuda humanitaria para la población.
Y aquí parece estar una de las claves de tanta confusión. El régimen iraquí podría haber llegado a un pacto con sus antiguos enemigos del Partido Democrático del Kurdistán, porque son ellos quienes controlan la zona por donde debería pasar el petróleo. Este crudo debería continuar su recorrido por un oleoducto que atraviesa el sur de Turquía, país muy interesado en recuperar los contactos comerciales con Irak, congelados desde la Guerra del Golfo. De momento, el precio del petróleo se ha disparado en el mercado de Londres, donde se esperaba la inminente entrada de crudo iraquí. En Bosnia, aparición de nuevos cadáveres. Los investigadores del Tribunal de La Haya han encontrado hoy otra fosa común, esta vez con más de 50 cuerpos. La mayoría tiene las manos atadas y los ojos vendados. Se trata con toda probabilidad de musulmanes ejecutados por el ejército serbio tras la toma de Srebrenica, un enclave supuestamente protegido por la ONU. Es una de las fosas más grandes en esta zona, aunque no la única. Se estima que fueron asesinadas más de 6.000 personas. En Filipinas, el gobierno ha firmado la paz con los rebeldes musulmanes del Frente Moro para la Liberación Nacional después de 4 años de negociaciones. Este acuerdo, que prevé la creación de una región autónoma musulmana en el sur del país, acaba oficialmente con 24 años de guerra en los que han fallecido más de 125.000 personas. Alexander Liev todavía no ha logrado el apoyo del Kremlin para el acuerdo de paz firmado gracias a su mediación con los rebeldes chechenos. Tras reunirse con el primer ministro ruso, Liev ha asegurado que Víktor Chernomyrdin le había dado su visto bueno. Poco más tarde, sin embargo, Chernomyrdin ha visitado al presidente ruso oficialmente de vacaciones, pero con un aspecto bastante débil, y ha vuelto a poner pegas al plan de Liev. Con sus problemas de todo tipo, los rusos no quieren renunciar a la carrera espacial y continúan enviando sus naves a las más diversas misiones. 2 de sus astronautas, acompañados por la primera mujer francesa que sube al espacio, han regresado hoy a la Tierra. La nave Soyuz TM-23 rusa ha aterrizado con suavidad en la República Centroasiática de Kazajstán con 3 astronautas a bordo. Nada más salir, ayudados por un equipo técnico venido de Moscú, han sido atendidos en un campamento médico improvisado. Son 2 astronautas rusos que han vivido en la base espacial Mir desde el mes de febrero y una astronauta francesa, la primera mujer de esa nacionalidad que sale al espacio. Ella ha estado 16 días en la Mir realizando experimentos biológicos. Al llegar, ha asegurado que está fascinada y lista para otra misión. Los cosmonautas han volado de Kazajstán a Moscú. Allí les esperaban al pie del avión para darles la bienvenida típica del pan y la sal. En la base espacial Mir quedan todavía 2 rusos y un estadounidense cumpliendo conjuntamente su misión. Les hemos hablado ya en este informativo del gasto de las recetas y de esa política de ahorro del gobierno que se está planteando además una subida del precio del agua, aunque de momento la ministra responsable, la ministra Tocino, mantiene la ambigüedad. Acercar el coste real a los consumidores para fomentar el ahorro. Esta es una de las principales medidas expuestas hoy por la ministra de Medio Ambiente en referencia a su política del agua. Sin embargo, y aunque parece difícil de entender, Isabel Tocino ha asegurado que no será ella quien diga si el precio del agua debe o no incrementarse. La ministra ha criticado también el Plan Hidrológico Nacional preparado por el gobierno socialista y ha anunciado un debate público con todos los sectores afectados. Nosotros queremos que ese Plan Hidrológico Nacional sea realmente el que nos hemos dado entre todos. Y por eso he convocado a un debate abierto. Un debate abierto que, dicho, vamos a enmarcar desde lo que me he comprometido, sea, a lo mejor no lo llamamos así, pero para que ustedes lo entiendan, y desde mi situación de europeísta convencida, un libro blanco de la política del agua. Isabel Tocino ha anunciado su intención de flexibilizar el marco jurídico de este mercado para dar entrada a la figura del Banco del Agua, que permitiría que quien tenga excedentes pueda venderlos a otros mediante un precio fijado por la Administración. La comarca barcelonesa del Maresme ha sido hoy escenario de las primeras riadas. Han caído fuertes lluvias en la zona, lo que ha provocado el aumento del caudal de muchas rieras y han llegado a inundar la carretera nacional 2 a su paso por Cabrera y Premià de Mar. También se han inundado 2 de los 3 carriles de la autopista A9 en dirección a Girona. 39 vehículos de los bomberos y 2 helicópteros trabajan en diferentes poblaciones de la comarca.
La noticia de que un éxtasis de origen vegetal se distribuía y por lo tanto se podía adquirir en algunos herbolarios ha provocado las quejas del sector. Aseguran sus responsables que se trata de un caso aislado de ilegalidad y que los fabricantes de productos naturales elaboran sus productos siguiendo una lista positiva de plantas controlada por Sanidad. Esto es cáscara sagrada. Primero fue planta, luego polvo y ahora pastilla. Un laxante natural sin procesos químicos, pero con idénticos controles que los medicamentos tradicionales. Los herbolarios se confiesan sacudidos por la piratería de los llamados éxtasis vegetales, combinaciones prohibidas de hierbas prohibidas. La legislación permite una serie de plantas y prohíbe otras. Entonces es difícil que pueda encontrarse en el mercado estas mezclas que tú dices. Mediante trampa, mediante falsedad, mediante engaño, se puede encontrar todo, pero en cualquier sitio, desde la farmacia hasta un supermercado o una tienda de alimentación. El Ministerio de Sanidad controla la lista positiva de plantas, especies con propiedades beneficiosas para la salud, las tradicionales hierbas del remedio que ahora se someten a rigurosos controles de laboratorio. En las plantas medicinales, en principio, pues hay unos parámetros como pueden ser humedad, cenizas, examen microscópico, y después cada planta tiene un contenido en principio activo, dependiendo del tipo de planta, que este es el que se valora. Antes de llegar a ser píldora se analizan los aceites esenciales, un parámetro básico de la medicina natural, a la que según la Organización Mundial de la Salud se apunta ya el 85% de la población mundial. Las galerías de arte han calificado de injusto y excesivo el recorte en las subvenciones anunciado por el Gobierno la semana pasada, un recorte de 64 millones de pesetas, justo la mitad de lo que recibían. Las galerías de arte esperaban una reducción presupuestaria, pero consideran excesivo e injusto este drástico recorte, máxime cuando esta es la única ayuda que reciben para promocionar la pintura de artistas españoles jóvenes. La medida ha pillado por sorpresa a la Federación Española de Asociaciones de Galerías de Arte, que celebrará una reunión de emergencia. Juana Díez Puru, vicepresidenta de la Federación, critica que el Ministerio haya reducido de 12 a 6 las ferias subvencionables. La presencia de galerías en las ferias internacionales más importantes se va a ver disminuida y por tanto la presencia de los artistas españoles, porque estoy segura de que varias galerías o casi todas las galerías que no reciban la subvención no van a ir. Yo personalmente, a nivel personal, te diría que si no recibiera la subvención, desde luego no iría a la feria. Las ayudas no son fundamentales, porque vuelvo a decir, la mayor parte de las galerías no pueden soportar, a pesar de esa ayuda, el aceptar a ferias. O sea, que es una pena que se haya reducido, porque, bueno, al final será mucho. El año que viene supongo que se presentarán menos. La reducción de las subvenciones va a suponer una merma de la presencia en el mundo del arte español. Aunque las ayudas que se otorgaban hasta ahora no cubrían ni la mitad del coste del montaje en ferias internacionales, eran un empuje esencial para acudir a ellas. Terminamos ya. La temporada pasada batió récords de audiencia, más de 4 millones de oyentes, y hoy ha renovado su compromiso con la libertad y la responsabilidad. Hablamos de la cadena SER, que ha presentado su nueva programación con la que se pretende seguir contando con la confianza de la audiencia. Iñaki Gabilondo, Javier Sardá, José Ramón de la Morena, directores y conductores de los programas más escuchados, formando un equipo al que se incorpora Fernando Delgado, que se hará cargo del magazine del fin de semana A Vivir, que son 2 días. Y para los deportes, Jorge Valdano y Johan Cruyff, que se convierten en colaboradores asiduos de la cadena. Ahora sí, nos despedimos y lo hacemos como siempre con los titulares del día. Gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches a todos y hasta mañana. Discrepancias en la dirección del PNV sobre la solución al terrorismo. El Endacari incluye a un hombre de su confianza en la comisión de la violencia. El Gobierno admite que cobrará por cada receta, aunque excluirá a los pensionistas de menor renta. El PSOE dice que el agujero presupuestario es una invención del PP. Clinton desmiente que las tropas de Saddam Hussein se hayan retirado del Kurdistán iraquí. La oposición asegura que unos 300 tanques permanecen en la capital. Los herbolarios niegan la venta de éxtasis vegetales y aseguran que todos sus productos se basan en la lista de plantas medicinales controlada por Sanidad.